Ustedes. Muchas gracias. Y buen día a todos, bienvenidos. Como siempre es un gusto poder iniciar una plática más en un tema que es completamente de actualidad. Tenemos cantidad de obligaciones laborales y una de las que menos estamos cumpliendo es precisamente las normas oficiales mexicanas. Y tal vez porque en muchos casos no nos ha llegado la autoridad a pedir cuentas, pero que creen cada vez es más posible que precisamente la autoridad llegue a solicitarnos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Precisamente porque hay una serie de irregularidades en los negocios y también es cierto, es una forma de tener pues ingresos de parte de las autoridades por las infracciones que cometemos, pues nos imponen las sanciones y de pronto pues hay cantidades fuertes que pagar. Pero no crean que son tan pequeñas como las que nos pone el SAT. Lo que tiene que ver con disposiciones federales del trabajo son de las sanciones más fuertes que tenemos, porque precisamente la ley federal del trabajo protege a los trabajadores y muchas de estas normas tienen el objetivo de proteger la salud en el trabajo, pero no nada más la salud, también llegan a proteger a las familias y a la comunidad, porque es parte de las obligaciones, no nada más del gobierno, sino también de los patrones. Y está sucediendo que cada vez más tenemos revisiones de empresas por cuestiones de las normas oficiales mexicanas, que debo de comentarles que prácticamente todos, cualquier sea el giro de actividad que hagamos, sea honorario, sea actividad empresarial como persona física, como persona moral, incluso hasta si tenemos actividades en personas morales no lucrativas, las disposiciones laborales aplican y por lo tanto también las normas oficiales mexicanas. Así es que acompañen a una servidora a platicar sobre este tema y si ustedes han tenido ya experiencia en algo relacionado con revisiones de la Secretaría del Trabajo, sobre todo a nivel federal, porque a nivel local pues son más que nada de condiciones generales de trabajo y pues de alguna forma nos molestan, nos son inquietantes, pero cuando hablamos de normas oficiales mexicanas, estamos realmente en otro nivel. Así es que es muy importante que conozcamos qué disposiciones nos aplican y qué debemos de cumplir. Y miren, lo que pasa con las normas oficiales mexicanas es que hay muchísimas obligaciones que cumplir. No es que sean tan difíciles, algunas tal vez nos pueden repercutir en un poco de costo. Sin embargo, la verdad es que implican mucho trabajo, muchas evidencias, muchos documentos, muchas formalidades que si no estamos pues conociéndolas primero y las empezamos poco a poco a implementar, pues llega la autoridad y no las vamos a poder cumplir. Eso es lo grave del punto. Además, son tantísimas disposiciones las que hay por cada norma que pues estamos hablando de, primero, obligaciones que no conocemos, después obligaciones que nos van a implicar tiempo y después cantidad de obligaciones a cumplir. Así es que debemos lo más pronto posible estar pues conscientes de lo que implica. Son obligatorias las disposiciones de normas oficiales mexicanas desde el año 2012, por ahí de la reforma que tuvimos en noviembre, con inicio de vigencia el 1 de diciembre del 2012, es que estas disposiciones que antes eran recomendaciones, pues para hacer bien los negocios, para tener buenos niveles de calidad, para efectivamente cuidar y motivar a los trabajadores, se vuelven obligatorias. Hay un cambio en la legislación, ahí donde salen también las disposiciones de outsourcing, de violencia entre lo que es el núcleo de trabajadores y empresa, ahí es que se gesta estos cambios. Y le vamos a encontrar muy, muy sencillito en simplemente una fraccioncita por ahí de un artículo de la ley, en donde nada más nos dice las obligaciones de los patrones, en donde dice que es obligatorio afiliar a los trabajadores, darles la atención de Fonacot, la de Infonavit, y en una de esas fraccioncitas dice, y cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de trabajo. Y con eso todas esas disposiciones que eran recomendaciones se vuelven obligatorias.
Y desde 2012 para acá, que ya cuántos años llevamos, resulta que no todas las empresas lo conocen y peor todavía, no lo cumplen. Entonces la autoridad laboral antes, pues prácticamente estaba observando si había accidentes, si había quejas de los trabajadores y eventualmente por giros riesgosos de actividad, hacía precisamente inspecciones involucrando el cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas. Pero ahora ya se está volviendo parte de lo normal. Y recuerden que lo que están haciendo las autoridades, entre todas ellas, es trabajando en conjunto. Y tenemos otra autoridad que si nos acompañaron ustedes al seminario de revisiones, pues resulta que analizamos que hay toda una serie de obligaciones respecto a protección civil. Bueno, pues la protección civil se basa en el cumplimiento de muchas de estas normas oficiales mexicanas, que si de pronto ya estamos cumpliendo con esas obligaciones a nivel local, puede ser que tengamos un poco de avance en el cumplimiento de estas disposiciones federales. Y hay que hacer una aclaración muy importante. Hay dos tipos de normas, unas que son las normas oficiales mexicanas, que son las obligatorias, y las que siguen siendo recomendaciones, que son las normas mexicanas. Estas normalmente se están solicitando para efectos de buenos tratos con proveedores, sobre todo extranjeros o con clientes extranjeros, porque es un nivel más de, digamos, perfeccionamiento, de cumplimiento de no nada más lo laboral, sino incluso de una serie de disposiciones en cuanto a calidad de los productos, en cuanto a ayudas al medio ambiente, en cuanto a lo que es un negocio socialmente responsable en muchas cosas. No nada más existen normas oficiales mexicanas respecto a lo que es las obligaciones laborales. Hay de muchísimas otras disciplinas. Hay de salud, hay de turismo, hay de producción, hay cuestiones muy específicas dependiendo los giros de actividad. Pero estas normas, las normas oficiales mexicanas relacionadas con obligaciones laborales, tienen la particularidad de que se aplican a todos los centros de trabajo, a todos los lugares donde haya trabajadores. No importa que sea una bodega, una sucursal, un establecimiento o bien sea aparentemente algo donde no haya la generación de ingresos o prestación de servicios, pero con que haya trabajadores, en ese lugar deben de cuidarse todas las normas oficiales mexicanas. Eso hace que sea un poco complejo. Ya de por sí, la ley laboral nos habla de centros de trabajo, que es el lugar donde estén realizando los trabajadores sus actividades. Y hasta nos dice que dependiendo la ubicación de esos lugares, son el número de centros de trabajo que tiene la empresa. Que incluso, como les decía, puede ser un establecimiento, puede ser una bodega, puede ser un estacionamiento, puntos de venta que de alguna manera pudiera haber. Entonces resulta que el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas se va a tener que hacer, pero no nada más en la matriz o en los establecimientos reconocidos ante el SAT. Se va a tener que cumplir en todos los lugares donde haya trabajadores de la empresa llevando a cabo actividades. Y es una serie de disposiciones que vamos a tener que cumplir, que algunas tienen una aplicación muy específica, muy acotada por el giro de actividad y otras, sin embargo, nos aplican a todos. Hoy por hoy tenemos 44, bueno, 45 normas oficiales mexicanas. 45 porque el día de ayer se acaba de publicar una nueva norma oficial, la norma que regula el teletrabajo o lo que es el trabajo en domicilio, pero en vía remota por internet, que va a tener un apartado especial y todos los que tomen nuestros cursos de estas normas oficiales mexicanas van a tener un descuento interesante, porque ya estoy preparando precisamente ese curso. Está muy interesante el cumplimiento de esa norma. Y muchos de nosotros estamos haciendo precisamente en forma parcial o total el del famoso teletrabajo. Así es que cada uno de nosotros, como patrones que tengamos trabajadores, tenemos la obligación
de verificar todas estas normas oficiales mexicanas para ver cuál nos aplica. A veces pensamos que si somos una empresa muy pequeña, con un trabajador, por ejemplo, pues esto no lo vamos a tener que cumplir. Desgraciada o afortunadamente, desgraciadamente para las cuestiones administrativas de la empresa, un poco para los costos, pero afortunadamente para los clientes, para los trabajadores, para el país en general, el cumplir estas normas puede ser muy útil, muy bueno para cuidar incluso hasta el patrimonio de la empresa, porque el patrimonio de la empresa sí son sus bienes, pero también es la inversión que tenemos en los trabajadores. Y todas estas normas oficiales mexicanas, incluso las que no son laborales, tienen su origen en una norma, una ley especial, que es la Ley de Metodología y Normalización. Esa la empezamos tal vez a escuchar cuando el SAT nos pidió que pusiéramos la unidad de medida. Y entonces ahí recurrimos a ver lo que era kilos, pesos, tantos, no sé, pues esta disposición también da pie a que se vayan creando las normas oficiales mexicanas, mismas que tienen una duración de hasta 5 años sin hacerles actualización y que paulatinamente se están cambiando sus disposiciones. A veces se tarda un poquito más la autoridad en hacer la convocatoria porque todos pues los sectores que estén involucrados, como son trabajadores, patrones y el propio gobierno, tienen que opinar respecto a las modificaciones de las normas. Es un proceso muy interesante de estar haciendo el análisis y estar aportando pues ideas para que sirvan realmente esas disposiciones. A mí me tocó participar en la actualización de la norma oficial mexicana de campamentos al aire libre de sector, porque yo tengo también negocios relacionados con eso. Y es todo un proceso en donde efectivamente tiene uno que estarse reuniendo y analizando todos esos puntos, pero que tiene unas oportunidades muy interesantes del sector empresarial de involucrarse y que realmente quede en estas reglas algo que sea útil. Al principio, las normas fueron creadas, obviamente, por los grandes grupos empresariales y por lo tanto vamos a encontrar que pues los niveles que nos solicitan en muchas ocasiones se ven un poco más elevados de lo que serían nuestras empresas pymes. Sin embargo, cada quien lo tiene que aterrizar al tamaño de su empresa. Y les decía yo que hay muchísimas normas. Vamos a tener que analizar pues prácticamente toda nuestra empresa para conocer qué nos aplica. Si sobre todo, como sé, hay aquí compañeros contadores y abogados, además de empresarios, quieren aplicar las normas, es un negocio muy bueno, sobre todo realmente es muy positivo ayudar a las empresas a que saquen estos trabajos, pero tenemos que involucrarnos de verdad, porque desde el escritorio hay muchas cosas que no vamos a poder visualizar y entonces no se va a cumplir correctamente las normas oficiales mexicanas. Tenemos que ir a conocer ya no nada más los documentos, sino físicamente en sitio las instalaciones, las operaciones, la forma en la que está trabajando el personal, la forma en que se llevan a cabo internamente los procesos, los registros, todo lo que efectivamente se hace en el día a día de las empresas. Porque las normas toman en cuenta precisamente todos esos aspectos. Se tiene que analizar las instalaciones, se tiene que analizar el ambiente de trabajo interno, externo y hasta físico. Se tiene que analizar los equipos, la maquinaria, los materiales, los insumos, lo que requerimos para poder fabricar o prestar el servicio o hacer en un momento dado la compraventa. Se tiene que analizar cómo se están almacenando, cómo se están cuidando, cómo se distribuyen. Tenemos que ver la maquinaria, el equipo de transporte. Hay que ver que las personas que están haciendo cada una de las actividades conozcan sobre no nada más lo que es su actividad, sino sobre estas normas oficiales mexicanas, porque tienen que involucrarse junto con la empresa. La empresa no nada más es el patrón, la empresa es el patrón, los trabajadores y hasta el gobierno. Y se tiene que, sobre todo en cada uno de estos pasos, en
las normas oficiales mexicanas que nos apliquen, hacer todo el proceso de detectar qué nos aplica, cómo se va a aterrizar o cumplir, cómo se va a revisar que se está cumpliendo, qué evidencias vamos a tener que tener para efectos de ver que se esté cumpliendo y sobre todo para mostrarle a la autoridad qué es lo que se está haciendo. Resulta que hay muchos puntos que vamos a tener que aplicar, pero sobre todo los que somos contadores, que tenemos un perfil hacia lo que es auditoría, ya tenemos parte de ese camino en la mente conocido, porque es precisamente el cómo se deben de hacer las cosas, que se hagan, revisar que se estén haciendo, valorarlas y lo que encontremos que está irregular, pues volver a empezar con el proceso hasta que se vaya perfeccionando. Y si ya tenemos las cosas bien hechas, lograr que se mantengan. Yo sé que hoy por hoy no tenemos todos realmente todo esto cumplido. Tal vez alguna de sus empresas ya ha empezado a hacer algo, sobre todo aquellas empresas que están relacionadas con educación o con actividades con Pemex. Es seguro que ya tienen cumplido algunas de estas medidas porque obligatoriamente les solicitan que se hagan. La Secretaría de Educación está solicitando hace muchos años el cumplimiento de muchas de estas normas por seguridad de sus alumnos. Y por otro lado, lo que es Pemex y todo lo que tienen de subcontratos y de empresas de supervisión, les exigen que estén apegados al cumplimiento de estas normas. Y si no tienen cumplidas las normas, no pueden ser proveedores incluso de Pemex. Sin embargo, pues hay muchísimos otros giros de actividad que no tienen que ver con estas dos ramas que platico y también tienen las obligaciones de cumplir las normas. Algunas en forma enunciativa de las que más nos aplican a nosotros son las normas de seguridad y de salud. No perdamos de vista que la Ley Federal del Trabajo tiene por objetivo cuidar a los trabajadores porque además ellos son pues el eje central de una familia. De ellos depende que haya comida, que haya recursos económicos, educación, le conviene o depende el bienestar de la familia. Por lo tanto, parte importante es que ese trabajador conozca lo que va a estar haciendo de actividades, sí, pero también esté bien de salud, salud física y salud mental. Ya tenemos el seguro social que tiene que ver con cuestiones físicas y parte también de cuestiones mentales, pero nos dicen muchas de estas disposiciones que la fuente de pues, los problemas y también de las soluciones de los trabajadores es la propia empresa. Y es cierto, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar haciendo actividades laborales? Antes podríamos decir en las instalaciones de la empresa. Ahora puede ser que tengamos muchos una combinación de entre parte de actividades físicas en la empresa y parte de actividades en casa o fuera de, porque ya ni siquiera es necesario estar en casa para llevar a cabo una serie de actividades de nuestro trabajo. Pero a final de cuentas, sí tenemos pues esas obligaciones, esas interacciones con otros compañeros, con los jefes, con los bienes incluso y los procesos que hay en la empresa. Todo esto puede en un momento dado repercutir en nuestra salud y sobre todo las normas tratan de que no se vea afectada nuestra salud por todo esa serie de obligaciones y actividades que se tienen que realizar con motivo del trabajo. Y encontraremos también que algunos giros de actividad pues le llaman más la atención a la autoridad laboral que a otros, porque sobre todo hay más riesgo en las actividades que se realizan. De ahí que haya normas especiales para ciertos giros de actividad, como por ejemplo la construcción, que tiene multitud de normas que cumplir, como por ejemplo las cuestiones agropecuarias, las cuestiones forestales, que también tienen cuestiones muy específicas que no hay en otros lugares. Y sobre todo tratándose de la industria alimenticia, de aquella industria que tiene que ver con el manejo de muchas personas o de cuestiones de salud, hay disposiciones laborales especiales, independientemente de las normas que hay en el propio sector salud, por ejemplo. Así es que
tendremos que analizar qué tipo de sujetos somos, qué cantidad de trabajadores tenemos, qué instalaciones tenemos, qué equipos o maquinaria usamos, para entonces poder verificar cuál norma nos aplica. Pero mínimo tenemos 5 o 6 normas que nos apliquen. Ahorita puede ser que más. Y esas mínimo las tendremos que cumplir. Para eso tenemos que analizar cada norma y conocer exactamente para qué sirve. Y una vez que ubiquemos que estamos dentro de las empresas que tienen que cumplir esa norma, pues entonces ponernos a aplicarla, a conocerlas y aplicarla. Cada una de las normas está publicada actualmente en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes pueden entrar a la página de la Secretaría de Economía o pueden poner en el buscador normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como tenemos NOM STPS. Pero también pueden identificar cuáles son las que van a tener que aplicar y sobre eso irse específicamente a la norma a conocerlo. La estructura de cada norma es la que estamos viendo aquí. Fíjense que la autoridad se ha esmerado mucho porque comprendamos estas disposiciones. Y se ve la evolución, las normas más viejitas, que es en la numeración se ve la 1, 2, 3, 4, pues tenemos un poco más generalizada la información y las obligaciones a cumplir. Las últimas normas, digamos la 34, 35, 36 e incluso la que se publicó ayer, que es la 37, ya tienen en forma mucho más estructurada cada uno de los puntos. Y sobre todo, digo yo, nos dan acordeones para poderlas cumplir. Nos dan formatos o guías para poderlas aplicar. Bueno, pues tendremos que analizar para qué es cada norma. A quienes nos aplica, que de entrada les digo que prácticamente nos aplica a todos los que tengamos trabajadores, salvo que se trate de un giro especial de una norma de esas que solamente se aplican a alguna actividad específica. Vamos a tener que acostumbrarnos, que eso nos cuesta al principio un poco de trabajo, a que nuestro léxico popular, nuestro léxico fiscal o en caso de que seamos abogados, nuestro léxico de lo que es civil, mercantil, no se aplica aquí. Hay un apartado en cada norma de definiciones. Y yo sé que somos dados a no leer los instructivos y querernos pasar a la práctica. Por favor, en el caso de la aplicación y del entendimiento de las normas laborales, lean las definiciones, porque esas definiciones, aunque las palabras que definen son palabras de argot popular, el significado y por lo tanto el entendimiento específico de la norma va a depender de que entendamos que esa palabra en el contexto de lo que vamos a leer significa algo específico diferente a lo que estamos acostumbrados en la práctica. Luego, por no leer qué significa, no entendemos la redacción o el contenido o el significado de la norma y hacemos las cosas mal. De verdad, aquí no es exageración. No es que seamos ignorantes, es que necesitamos entender exactamente lo que dice la norma en base a esas definiciones. No están por demás. Lo que no esté contenido en la norma no estamos obligados, pero lo que esté ahí, con el significado que esté ahí, lo debemos de lograr. Sobre todo si somos patrones, debemos de abocarnos a ver esas obligaciones que vienen para los patrones. Y vamos a tener que evidenciar que cada una de las obligaciones que hacemos, o que está en la norma, perdón, las estamos cumpliendo, que estamos realizando acciones para que se vea cumplida la norma. Y curiosamente, aunque también hay obligaciones para los trabajadores, los que tenemos la obligación de hacer que los trabajadores cumplan somos los patrones. Así es que tendremos que conocer las obligaciones de los trabajadores para ver cómo implementamos las reglas del juego en nuestra empresa y que logremos que los trabajadores también cumplan con su parte. Y nuevamente, dejar evidencia de que el patrón está haciendo que los trabajadores cumplen y pruebas de que el trabajador está cumpliendo. Nos van a pedir una serie de informaciones, de registros, de bitácoras, de programas, de procedimientos, de políticas. Dependiendo cada norma,
son diferentes, pero en muchas ocasiones el cumplimiento de una norma depende del cumplimiento de 2 o 3 normas más, porque están interrelacionadas. Y cada una de esas normas que debemos de cumplir, la autoridad laboral puede llegar a verificar qué estamos haciendo, qué estamos cumpliendo. Y cada una de ellas tiene un listado de las obligaciones de cada quien. Las más nuevas tienen hasta un checklist en donde nos dice, por suerte, qué obligación hay y cómo la debe de revisar la autoridad laboral y cómo la debe de aceptar y cómo no. Por ejemplo, pensemos que la norma dice que la empresa tiene que establecer un programa de conocimiento de las formas en las que se debe de cuidar la salud de los trabajadores. Y la norma nos dice que se debe de evidenciar con documentos que se está cumpliendo con ese requisito. Eso significa que yo debo de tener algo para demostrarle a la autoridad que estoy cumpliendo. Cada norma tiene por objetivo que se conozca para qué sirve, que se implemente, que se evalúe y que se capacite, bueno, se difunda la información de la norma y se capacite a los involucrados en la misma y se haga la revisión. Entonces, cuando me dicen tienes que llevar a cabo, pues, la situación de que los trabajadores conozcan cómo cuidar su salud, pues tengo que evidenciar qué es lo que hizo la empresa, cómo le difundí a los trabajadores, cómo les enseñé a los trabajadores, cómo revisé y tener manera de evidenciar cada uno de esos puntos. Probablemente les di capacitación y entonces debe de haber una lista de asistencia de que asistieron a la capacitación. Deben de estar los comprobantes de la capacitación, los diplomas o las DC3 para evidenciar la capacitación laboral. Debe de haber fotografías, videos, debe de haber anuncios de la publicidad que hicimos de la capacitación. Debe estar la factura del capacitador, por ejemplo. Debo de tener una evaluación de los trabajadores y debo de tener, pues, forma de comprobarle a la autoridad que se implementa lo que yo les expliqué a los trabajadores y se revisa los resultados que se tienen. Todo ese proceso tiene requisitos, tiene formatos, tiene datos o características especiales que tenemos que cumplir. En algunas ocasiones, para la implementación, les decía yo, de esas normas, nos dan, yo digo que acordeones, la autoridad les llama guías. Nos dan guías en donde nos ayudan a implementar la norma, con cuestionarios, con formatos, con listados de lo que se debe o no hacer. Las normas más nuevas los tienen al final de la estructura de la norma. Y muchas veces, con el simple hecho de tomar esas guías, vamos a poder cumplir parte de la norma. Parte, no todo. Pero pues si no las aplicamos, si no tenemos las evidencias de lo que estamos haciendo, no va a servir. Tenemos que ir cuidando cada punto. Porque la autoridad laboral puede en el momento que guste llegar a revisar ese cumplimiento de obligaciones. Y vuelvo a repetirles, tal vez a muchos no les ha tocado esas revisiones. Qué bueno, pero cuando les llegue a tocar, pues van a tener prácticamente nada hecho. Y si la autoridad se pone rigurosa, que claro que lo puede hacer porque está cuidando los derechos laborales, pues vamos a tener multitud de infracciones y multitud de multas. Y las multas más bajitas son de 250 UMAS y pueden llegar hasta 5,000, pero no es por norma, es por requisito no cumplido de la norma. Y si de pronto les dijera que una norma puede tener más de 100 puntos a cumplir, pues serían más de 100 infracciones, que aunque nos las pusieran en 250 UMAS, ya es un montón de dinero. Y además hay otra situación muy delicada en el cumplimiento de las normas. Si tengo una infracción, se determina su cuantía parte por efectivamente el tamaño de la empresa, si tengo o no muchos trabajadores, si es recurrente o no lo que es la infracción que cometí.
Pero una vez que nos determinan la infracción y su valor, esta para tener su valor total, se multiplica por el número de trabajadores expuestos al riesgo por ese no cumplimiento de la norma. Y entonces cualquier cantidad que sea multiplicada por el número de trabajadores que tenemos, si tenemos 2, 3, 4 o más, se vuelven unas cantidades muchísimo más fuertes. Y como les decía, son más de 100 puntos de pronto por cada norma. Imagínense una infracción de cada uno de esos 100 puntos por un trabajador que tengamos. Por 250 UMAS, son millones de pesos. Pero además, independientemente de la sanción pecuniaria, la verdad es que mucho de esto que se hace, de que se debe de cumplir con las normas oficiales mexicanas, sí repercute no nada más en la salud de los trabajadores, en el orden, en la productividad, en la motivación, sí lo sabemos ocupar convenientemente. Y yo sé que más de uno, sobre todo por las imágenes que les estoy presentando aquí ahorita, deben de estar pensando, pero esto aplica para fábricas, esto aplica para grandes empresas. Sí, es cierto, sí aplica para ellos, pero también para nosotros pequeñitos que tenemos nuestro despacho y tenemos 1 o 2 trabajadores o tenemos un negocio de compraventa o de nuestros clientes, que no forzosamente son empresas grandes, pueden ser desde micro, pequeñas, medianas, a todas nos aplica. En algunas normas hay escalas a final de cuentas de lo que en un momento dado se tiene que cumplir con cada tipo de empresa. Pero en otras normas no hay escalas, es general, las tienes que aplicar siempre. Por lo tanto, nosotros debemos de partir teniendo un checklist de lo que son todas las normas oficiales mexicanas y analizando cuál nos aplica y cuál no. Lo vamos a ver en nuestra implementación precisamente de normas oficiales mexicanas para que podamos determinar cada una de las que nos tiene que aplicar y en base a eso poder retomar cada una de las características y poder cumplir con todo lo que nos pide cada norma. Y preparémonos porque es mucho. Y es mucho no porque sea difícil, sino porque es mucha generación de evidencias y mucha implementación. Precisamente vamos a tener charlas al respecto para podernos simplificar la vida y digo yo, tener un acordeón más completo por cada norma para que podamos simplemente aterrizarlo en nuestras empresas. Claro, adecuarlos a la realidad propia de cada empresa. Pero, por ejemplo, cada norma puede llegarnos a obligar a tener registros. Registros de lo que estamos haciendo, que son parte de la evidencia. Señalética. Tal vez tenemos un poquito más de idea al respecto, porque de pronto entramos a algunos lugares y por protección civil sobre todo, vemos que la ruta de vacación, que el punto de encuentro, que el lugar donde hay cargas que no se pase, que no se pueda ir hacia cierto lugar. Bueno, ese es un poquitito de lo que incluye esa norma, pero todas las normas implican tener indicaciones, carteles, señales, avisos, flujogramas, políticas. Implican capacitación, implican conocimiento, incluso a veces no nada más de los trabajadores. Conceptualicemos cómo es un centro de trabajo. Es un lugar donde hay personas que están haciendo alguna tarea, pero no nada más ellos solitos están ahí. De pronto entran proveedores, acreedores, clientes. Y al entrar a nuestras instalaciones, ya están bajo los riesgos de ese trabajo que se está haciendo, de ese inmueble donde se está entrando. Entonces, esa difusión de muchos de los puntos que implican las normas tienen que llegar también a los terceros que no son los trabajadores, a su familia, porque pueden ser que sean los que están más en contacto con el trabajador y puedan incluso ser afectados por la salud del trabajador. Y desde luego, todos los demás que son terceros, hasta por la comunidad. Tendremos que ver cuestiones de la estructura, de las instalaciones, hasta de los planos correspondientes a nuestros locales, de los equipos que utilizamos, maquinarias, equipos, de los mantenimientos,
de nuestras materias primas, de nuestros productos terminados, de nuestros productos de limpieza, porque pueden generar riesgos, porque los estamos ocupando en el día a día y a veces no sabemos ni las consecuencias que hay con cada uno. A veces nos equivocamos hasta en su almacenaje, en cómo los guardamos, qué ponemos junto con qué, o cómo los tenemos desordenados o no. Se van a requerir multitud de programas. Se van a requerir reportes de información que van a estar posiblemente en medios electrónicos o en medios manuales o físicos. Bitácoras, procedimientos, políticas, análisis de puestos, organigramas y una serie de técnicas que no son contables. Son más que nada administrativas y que normalmente decimos no son obligatorias, pero para efectos de las normas oficiales mexicanas sí lo son. Puede ser que tengamos empresas que han estado pues abocándose a tener bien definida su misión, visión, su estructura organizacional, sus funciones. Todo eso nos va a servir no para volver a hacer el trabajo, sino para retomarlo y mostrar que la empresa está cumpliendo partecitas de las normas oficiales mexicanas. Van a implicar constituir comisiones mixtas y que operen y que den reportes y que den, pues, opiniones y que vean que se cumplan las decisiones que se toman. Hay diversas comisiones mixtas, pero en el ámbito de las normas oficiales mexicanas hay dos súper importantes. La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Capacitación, Productividad, Adiestramiento y Productividad. Son básicas para la implementación de las normas, para el cumplimiento de las normas. ¿Y cuántos de nosotros en nuestras organizaciones ni siquiera las hemos formado nunca en la vida? Si formamos la de reparto de utilidades ya es mucho. Sin embargo, deberían de estar conformadas y tienen actividades específicas que realizar, que evidenciar. Entre otras, los análisis de riesgo que se deben de hacer por cada actividad, los procedimientos de seguridad, las mediciones que deben de estar haciendo de ciertas situaciones, a veces periódicamente, a veces en forma constante. Pero no quedan ahí las obligaciones de las normas. Implica hacer estudios que algunos pueden hacerse pues por profesionistas que tengan la capacidad para ellos, pero otros, sobre todo los dictámenes, se tendrán que contratar con personas que tengan registros ante la EMA, que tiene por objetivo pues ver que se estén haciendo mejor las cosas en forma más profesional, dependiendo del giro de actividad. Se tendrá que contar con esos documentos, con responsivas, con sistemas incluso que nosotros no estamos familiarizados, relacionados con la luz, relacionados con la luminosidad, relacionados con la electricidad, y depende nuestra actividad, pueden ser con cuestiones más serias como con gases, sustancias químicas peligrosas, como electricidad estática, entre otras muchas. Y a veces nosotros pues no nos percatamos siquiera de toda esa cantidad de obligaciones que puede haber. Hay mucho que hacer en cuanto a las normas oficiales mexicanas. Hay otro giro de actividad que ya está cumpliendo esas normas, porque tiene relación con Pemex también, son las gasolineras. Las gasolineras, además de todas las normas oficiales mexicanas, que les revisa constantemente Pemex y también la Secretaría del Trabajo, tienen disposiciones todavía adicionales por los propios organismos reguladores de estos grupos de gasolineras. Todos tenemos que cumplir en algo. Y lo latoso, lo cansado, es precisamente todas estas evidencias. La idea de nuestras pláticas en el diplomado que vamos a aperturar de implementación precisamente de las normas oficiales mexicanas es no nada más que conozcan de qué se trata la norma, sino que tengamos todas estas herramientas, los formatos, los estudios, los programas para poder ocuparlos.
Y aunque siempre es necesario un trajecito a la medida por tipo de empresa, por tipo de actividad, el ya tener por anticipado, pues parte de todo lo que necesitamos cumplir y nada más aterrizarlo dependiendo de la norma que nos va a corresponder, es muy útil. Si les digo que aquí la mayor parte de la molestia es la talacha, todo lo que tenemos que evidenciar, y sin embargo ya nos dan los formatos, ya nos dan los procedimientos, ya nos dan una propuesta de políticas, ya nos dan una propuesta de programas. Para cada norma en específico, pues va a ser más fácil complementarlas, va a ser más fácil aplicarlas. Y aunque no se vale que nada más tome el formato y le ponga mi nombre, en muchas ocasiones eso ya es el primer paso para tener el cumplimiento de la norma. Porque no crean que toda la norma la voy a cumplir de inmediato. Sin embargo, si llega la autoridad y no tengo nada hecho, pues me va a sancionar. Y si ya estoy avanzando en el sentido correcto del cumplimiento de cada norma, normalmente no me sanciona, me da un plazo de tolerancia para terminar de cumplir y entonces me quito las sanciones. Pero si de entrada llega la autoridad y yo estoy en ceros, no tengo nada, no sé ni siquiera de qué se trata lo que me están pidiendo, mucho menos tengo la manera de crear rápido todos los formularios y todo lo que se tiene que cumplir, pues entonces en los plazos que me dé la autoridad no voy a salir, no voy a poder cumplir correctamente. Hay multitud de normas, sin embargo, he tratado de poner aquí algunas de las principales, que son las que vamos a tener que, en muchos casos, implementar en nuestros negocios. Vamos a ver de qué trata cada norma para que ya vayamos teniendo una idea en base a qué vamos a tener que, pues, trabajar, con qué vamos a tener que estar, pues, enfrentándonos para poder cumplir. Y miren, lo vamos a ver ahorita muy general, pero claro, en cada uno de los módulos vamos a ser específicos y para cada obligación vamos a tener el formato, el reporte, la evidencia correcta para poder cumplir. Y eso sí, aunque somos empresas diferentes y como les dije, se necesita un trajecito a la medida, hay muchísimos puntos que son, a final de cuentas, estándar, porque se tienen que cumplir en todas las normas, en todas las empresas. Y tal vez cambie la actividad que hacemos, pero el tipo de revisión específica puede ser sobre lo mismo. Entonces, mucho de lo que yo les voy a dar va a ser utilizable de inmediato, simplemente para que lo apliquen. Ya no podía yo aplicarlo porque obviamente eso es la operatividad interna de cada una de sus empresas. Sin embargo, también si necesitan, pues hacemos la implementación en sitio y los trajecitos a la medida de cada una de las empresas. Que ya eso es un trabajo fuera de los cursos, pero me encanta porque parte de eso mi carrera de administración y la de derecho, pues me da todas las bases y hemos hecho multitud de cumplimientos de normas oficiales mexicanas. Una de las normas que nos aplica, vamos a entrar a ver cada una de ellas a manera muy general. No voy a ver las 44, voy a ver las principales para que tengan una idea de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que cumplir. Bueno, pues una de las que a todo el tipo de empresas nos aplica y que es muy importante que estemos preparados porque es de las que más nos revisa la autoridad y que también tiene una relación muy fuerte con protección civil, es precisamente la norma de edificios, la norma 01. La norma de edificios es la que tiene por objetivo verificar que las instalaciones que se están ocupando del centro de trabajo no sean riesgosas para los trabajadores y sus visitantes. Tiene que ver con revisar el tipo de instalaciones que tenemos, el tipo de materiales con que está construido. Tiene que ver con ver si son o no seguras esas instalaciones de entrada y sobre todo ver que se conserven seguras. Hacer las adecuaciones necesarias para llegar a un mínimo de protección a los trabajadores y estar haciendo verificaciones constantes si hubiera situaciones que
se hayan sufrido que pudieran afectar esa seguridad. Por ejemplo, tal vez si hubo un terremoto o un temblor, pues verificar si esas instalaciones no sufrieron algún daño, tal vez una cuartadura de un cristal, que si no nos damos cuenta de pronto se caiga y lastime a alguien, o de pronto pues tuviéramos una grieta peligrosa en las instalaciones. Por poner unos ejemplos, puede haber muchísimas cosas. Parte es provocada por cuestiones naturales, pero también parte provocada por humanos, a veces por la negligencia, por la falta de recursos o por la falta de idea. ¿Cuántas veces no nos pasa que llegamos a alguna instalación y de pronto algo muy simple, falta un mosaico del piso? Ay, eso no es para gran cosa, ¿verdad? Sin embargo, a veces, como no estamos pensando que el piso está irregular o que se nos atore un tacón en el hueco donde no está el mosaico y nos caigamos, pues no venimos preparados para poner atención a eso. Y entonces nos caemos y nos lastimamos. Si ya se hubiera visto esa falta de azulejo como un riesgo potencial, pues probablemente por lo menos le hubiéramos puesto una señal, un bote encima que dijera cuidado, no pasen o que no pudieras pisar el agujero para evitar un accidente. Pero no lo detectamos y decimos, ay, al rato lo compongo. Ahí cuando tengamos dinero o cuando compongamos algo más, incluimos ese azulejo, ponerlo. A veces no se va a poder poner porque no hay dinero. La norma nos dice que hagamos algo al respecto, no, aunque no haya dinero. Tendremos que estar viendo qué puntos hay en todas nuestras instalaciones de riesgo. Incluso implica que hagamos todo un programa de mantenimiento de esas instalaciones, de revisión constante de esas instalaciones o de revisión esporádica cuando hay situaciones que lo ameriten. Inundaciones, por ejemplo, lo que decía yo de un temblor, cuestiones que tal vez nuestra instalación está muy bien, pero de pronto llegó un carro y se impactó en una de las esquinas de nuestro edificio y pudiera ser que afecte un cimiento y ni siquiera lo vemos. Ay, porque un carrito, ¿qué le va a hacer a una casa? Bueno, pues depende de la casa y depende del carrito. Tal vez si es de esos monstruitos de antes de pura lámina y viene bien encarrerado, sí puede provocar algo de problemas. Tal vez no en el cimiento, pero sí en los cristales. Y no nos damos cuenta, no lo revisamos. Ay, no pasó nada, pues págame los daños y listo. No, no es así. Tenemos que ser más cuidadosos. Ahí con esta norma tiene que involucrarse mucho una de las comisiones, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, para hacer recorridos, para hacer reportes, para hacer propuestas, entre otras cosas. Y miren, la norma de edificios se mete por todos lados de la empresa. Tiene que ver con instalaciones en cuanto a lo que son las áreas de patios, estacionamientos, rampas, escaleras, tiene que ver con techos, paredes, cristales de ventanas, tiene que ver con el tipo de material que están hechos las cosas, con la limpieza que tienen todas las áreas. Y aunque parezca broma, hasta con las áreas donde se pone la basura, los recipientes que tengamos, las instalaciones de los baños. Y la autoridad federal, cuando hace revisiones, es súper escrupulosa con limpiezas, con cuestiones que estén, pues, generando un riesgo. A veces, ¿qué pasa? Se rompe un lavabo y pues no tenemos para cambiarlo y se queda, pues, con una partecita fragmentada y pues todo el mundo sabe que ahí está cortado el lavabo, pero lo seguimos usando porque no hay de otra. Pero esa partecita tal vez tiene filo y en un descuido nos podemos cortar. Ahí tenemos un factor de riesgo que se debe de hacer algo. Aunque le ponga cinta adhesiva provisionalmente para que esos filos no corten, pues algo se tiene que hacer. Y la comisión tendría que reportar lo que pasó, tendría que proponer, el patrón tendría que ver si puede componer y si no, hacer algo a manera paliativa. Se tienen que cuidar prácticamente todos los rincones. Si ustedes no van a las instalaciones de la empresa, como muchas veces no lo hacemos como contadores, no vamos a poder saber qué se necesita, ni vamos a poder implementar correctamente
esta norma de edificios locales e instalaciones. Es una norma de las básicas que implica mucho trabajo, mucha documentación, mucha evidencia, mucha publicidad, capacitación, entre otros puntos. Recuerden además que cada uno de nuestros cursos está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La capacitación que requerimos en base a normas oficiales mexicanas, ustedes la pueden cumplir asistiendo a nuestros cursos. ¿Por qué? Porque están registrados ante la Secretaría del Trabajo y soy capacitador registrado. Así es que no es nada más conocer lo que es la norma, sino tener inclusive parte de esas evidencias que comentamos que son requeridas. Y veremos recomendaciones para cada aspecto de los que están incluidas en la norma. Que prácticamente hacer una implementación de normas es meterse a la empresa a ver qué hay, evidenciar qué hay y empezar a pensar qué corregir. Tal vez haya correcciones muy grandes y caras y no las podamos hacer de inmediato, pero las podemos programar y podemos hacer cosas pequeñas que tal vez no implican demasiado costo, pero ya son un empezar a cumplir la norma. Entonces tendremos que ver qué hacer en cada caso y hacerlo con las herramientas correctas. Así es que, si gustan, pueden ustedes inscribirse al diplomado completo de todas las normas oficiales mexicanas para conocer su implementación o pueden ir tomando cada uno de los módulos conforme lo crean conveniente, sobre todo el tipo de actividad que ustedes tengan. Y por favor, ayúdenme con sus preguntas en el área de preguntas para que yo las pueda ver o en los chats de sus capacitadoras y con mucho gusto las dudas que tengan se las voy aclarando. Por aquí estoy viendo que algunos tienen duditas, pero con la manita yo no los puedo escuchar. Lo tienen que poner en su área de preguntas, por favor. Aquí tenemos otra norma, la norma 2, que tiene que ver con los incendios. Y muchas veces decimos, ay, mis instalaciones son bien seguras, aquí no va a pasar nada. Pues señores, todos los que tenemos despachos sabemos que puede pasar, porque tenemos cúmulos de documentación en papeles. Además, nuestros equipos de cómputo de pronto pueden generar un problema, nuestras instalaciones eléctricas también. Nuestra acumulación de cosas también. Resulta que hasta para eso hay una norma de organización para ver cómo debemos de tener dispuestas todas las cosas en nuestras instalaciones. Hay muchísimo que ver respecto a incendios. Es otra de las normas prioritarias y tiene mucho que ver los materiales que tenemos, cómo están dispuestos, cómo están nuestras instalaciones. Tiene mucha unión con la norma de instalaciones eléctricas. Tiene mucho que ver con el tipo de elementos que tenemos y tiene muchísimo que ver, aunque no lo crean, con las áreas en donde se realizan las actividades. Porque en base a las superficies, a los tamaños, al número de niveles que abarquen nuestro negocio, son las medidas que se deben o no poner. Dependiendo los materiales que tenemos, son incluso el tipo de implementos que se pueden usar para combatir los conatos de incendio o para atender que estos no se vayan a estar pues reproduciendo o haciendo más grandes en nuestras instalaciones. Habrá que ver exactamente cuál es la distribución de las cosas y cuáles son los bienes que pueden quemarse más fácilmente, cuáles son más riesgosos porque tal vez sean sustancias inflamables, cuáles tenemos que tener cuidados especiales en base a que tal vez si se riegan, tal vez si están al sol, puedan generar más fácilmente un incendio. Hay mucho que ver al respecto, tiene mucho que ver con los extinguidores, tiene mucho que ver con las alarmas contra incendios, con los hidrantes, con incluso el saber utilizar los mismos. Yo sé que han visto que en muchos de los negocios hay por lo menos un extinguidor. Bueno, debería, pero están bien colocados a la distancia correcta, con la sustancia correcta. Y si pasa algún siniestro, ¿sabemos ocuparlos? ¿Realmente tienen carga? ¿Cada cuánto los revisamos? ¿Cada cuánto los recargamos?
más de uno traemos, no nos vayamos lejos, el extinguidor de nuestro carro, si es que nos lo dieron o si lo compramos, y ahí anda, tiene 20 años y nunca lo hemos usado. Eso ya no sirve. Tal vez en la estructura sí, pero tal vez ya no sirve la efectividad de la sustancia activa que trae. O tal vez traemos uno del tamaño que no es suficiente para nuestro vehículo o del tipo de sustancia que no es la útil para el tipo de posible incendio. Hay muchos puntos en esta norma que también cumplir. Esa también les aplica a todos los centros de trabajo. Tenemos algunas que son más específicas, por ejemplo, esta que tiene que ver con cuestiones agrícolas y de insumos fitosanitarios. Esta no está incluida en nuestro diplomado porque es demasiado específica, pero claro que tenemos personas que están en el ámbito agropecuario y les aplica. Tenemos sobre todo si ustedes son fábricas, si son empresas de construcción, si son organismos que tienen maquinarias o equipo, hay una muy específica para ellos que muchas veces esa la pasamos desapercibida y es donde nos vienen las sanciones. Es una norma especial para todos lo que son equipos, para cuidar que estén en buen funcionamiento y para evitar riesgos con la misma. Esa sí la tenemos incluida porque hay muchísimas empresas que tenemos maquinaria y equipo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Más de uno tiene por lo menos su vehículo para hacer actividades relacionadas con la empresa y por lo tanto tenemos que aplicar la norma. Pero muchos además tenemos maquinaria y equipo, imprentas, fábricas, negocios que en un momento dado tienen alguna parte de proceso de fabricación o ocupan equipo para venta, para reparto. Todas estas también son muy importantes y hay una norma específica que debemos de cuidar. Todos estos sistemas de protección a los trabajadores que debemos de revisar que estén funcionando en los equipos o que estén seguros los equipos en las instalaciones. Así es que también esta norma está muy interesante. Tenemos también la norma 5 que tiene que ver con transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Las sustancias químicas peligrosas a veces son tan ordinarias como cloro, como detergentes, como champús, como acetona, y resulta que no sabemos que al ponerlas al sol, al ponerlas cerca de otros productos, se pueden combinar los gases o si hay alguna, se riega uno con otro, podemos generar incendios, podemos generar intoxicaciones por gases, podemos generar contaminación de alimentos si los ponemos juntos. Hay mucho también que hacer con esa norma. En el caso también de los productos que tenemos, materias primas o productos terminados, hay una norma especial para decirnos cómo manejarlas y cómo guardarlos o conservar su almacenamiento. Si es que esa norma también es de las importantes, porque todos si no prestamos servicios, pues o compramos y vendemos bienes o a final de cuentas estamos produciendo los mismos y tendremos que ver todas las medidas que se deben de tomar en cuenta respecto a esta norma, porque es otra de las normas que en muchas de las empresas nos aplica. Y hay algunas disposiciones muy específicas sobre cuestiones agropecuarias, que aunque no lo crean, también tienen muchos riesgos, y aunque los trabajadores muchas veces no están formalizados o no están entre seguro social, las normas se aplican independientemente de eso porque no es, sí es obligatorio tener el seguro social para los trabajadores, pero no es obligatorio para las disposiciones laborales el que estén asegurados para darles la calidad de trabajadores. Entonces, también estas normas les van a aplicar. Esta y esta otra de aserraderos, que es también muy específica, no están incluidas en nuestra plática, pero si ustedes tienen ese tipo de giros de actividad, deberán abocarse, obviamente, a ver estas normas. Tenemos la norma de trabajos de altura que también nos aplica en prácticamente todos los negocios, aunque no lo queramos creer. Tal vez resulta que tenemos una escalera donde tenemos que subirnos de esas de burrito para poder guardar algún archivo muerto. O posiblemente tengamos cristales que alguien se tiene que subir para limpiarlos. Hay
que considerar que los trabajos de altura son aquellos que se llevan a cabo arriba del 1,5 metros, considerando desde el piso al lugar donde vamos a estar haciendo la operación. Entonces, sí tenemos de pronto actividades de trabajo de altura. En muchos negocios, sobre todo la construcción, es súper importante esta norma. Sin embargo, otra de las que nos aplica a todos, sin importar el giro de actividad, es todas las relacionadas con seguridad e higiene. Y más ahorita con todas las problemáticas que tuvimos que pasar, pues, ¿de dónde creen que salieron las disposiciones relacionadas para la famosa nueva normalidad? Salieron de la norma de seguridad e higiene. No se lo inventaron, lo copiaron prácticamente del reglamento de seguridad e higiene, todas las disposiciones que pusieron. Esos checklists que nos dieron de que el tapetito, de que el gel, de que la jerguita, son parte de lo que podemos implementar para el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Una parte chiquitita, pero que seguramente ya tenemos. Pero hay que documentarla, hay que fotografiarla, hay que ponerla en el programa, entre otros puntos que vamos a tener que ver. Tiene mucho que ver, obviamente, la aplicación de esta norma con el giro de actividad. No va a ser lo mismo que implementemos para un hospital, para un negocio de restaurante o de hospedaje, que lo que implementemos para nuestros negocios de papelería o de despacho contable o de despacho jurídico. Eso no significa que no se tenga que aplicar. Se tiene que cumplir en todos los casos. Incluso en esta norma tenemos el pie para muchísimas de las deducciones que de pronto nos está objetando la autoridad fiscal. Entre otras, los exámenes médicos. Tiene un montón de señalética que debemos de poner también, así es que es una de las prioritarias a que veamos en nuestra plática. Tenemos esta norma que es básica. Si ustedes eligieran por normas cuáles tomar, yo tomaría la 1, que es la de edificio, la 2, que es de incendios, en este caso la 30, que es precisamente de todo lo que es las condiciones de seguridad de los centros de trabajo, y le agregaría la 17, que es la de equipo de los trabajadores. Porque aunque no lo crean, dependiendo del tipo de trabajo, hay ciertos implementos. Tal vez yo soy la cajera de un banco y van a decir, ay, ¿quién necesita de implementos para trabajar? Posiblemente guantes o posiblemente de esas mangas que se usan para que no se ensucie tu ropa, porque si estás agarrando dinero a cada rato y al rato, por más que te laves las manos, vas a ir a comer, pues todos esos gérmenes del dinero que es muy sucio ya se están transmitiendo. Tendremos que ver en cada caso, probablemente el de restaurante, los gorritos y los delantales, aunque parecen parte de la decoración o de la mercadotecnia, que también nos va a servir para eso, pues son parte del equipo de protección personal y de la norma 17 que tenemos que cumplir. Además, hay un montón de señalética que también se tiene que aplicar. Así es que la norma 17 junto con la 30 es también de las importantes a estudiar en cualquier negocio, en cualquier actividad. Habrá otras que son más específicas, como la de la comunicación de riesgos, como pudiera ser las de los transportes de las materias primas peligrosas. Sin embargo, otra que nos aplica a todos los centros de trabajo y que la vamos a ver junto con la 30 es la norma 19, de constitución y funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Higiene. La Comisión de Seguridad y Higiene es una figura indispensable en todos los negocios. No importa que sea un solo trabajador el que esté. Yo sé que suena un poco absurdo, es que nada más es un trabajador. ¿Cómo voy a hacer una comisión mixta? La comisión mixta se forma por el trabajador y por la empresa, así sea uno. Y tiene a su cargo nada menos que todo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y higiene, que ya vimos que están en la norma 30, pero los que tienen que aterrizarlas son precisamente la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Tienen que investigar qué es lo que puede ser riesgoso, investigar los accidentes que se hayan acontecido, tienen que hacer verificaciones, tienen que hacer recomendaciones, tienen que verificar que se esté cumpliendo las disposiciones que se hayan tomado, los acuerdos que se hayan tomado en las empresas.
tienen una responsabilidad increíble. Y sobre todo, si de pronto estamos ante una empresa que tenga transporte, ante una empresa que sea de fabricación, es indispensable una comisión. Y a veces no una, varias, porque que nos quede claro, toda esta aplicación de normas oficiales mexicanas es por centro de trabajo, no es por empresa. Si yo tengo una empresa que tiene varias sucursales y además tiene un establecimiento donde es la bodega y otro donde es el estacionamiento, cada uno de esos lugares es un centro de trabajo. Y en cada uno de esos lugares tengo que implementar el cumplimiento de las normas. Puede ser que haga yo un cumplimiento general y duplique en cada sucursal. Eso es válido, pero cada área tiene que tener su propio evidencia, sus propios comprobantes, sus propias historias de lo que es la implementación y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Así es que la norma 19 la vamos a ver en conjunción con la norma 30, que es la que ya les estaba poniendo aquí, porque es precisamente parte de lo mismo. Así es que tenemos importantes normas que cumplir y que nos aplican a todos. Ya llevamos la 1, la 2, la 17, la 30, la 19, como mínimas que tenemos que implementar. Y claro, dependiendo de nuestro giro, puede haber algunas muy específicas, por ejemplo, de recipientes a presión. Esto es típico de las empresas de fabricación, pero también lo tienen los hoteles. Todos tendríamos que ver cuestiones de instalaciones eléctricas y de luminosidad, pero algunos tienen cuestiones más específicas, como son la electricidad estática. Esa no la vamos a ver. Si fuéramos minas, tendríamos una norma muy especial. Si estuviéramos en la construcción, por ejemplo, o en trabajos de fabricación, puede ser que tengamos todas estas de vibraciones. Hay unas muy específicas para los giros de actividad. Sin embargo, esta otra, la de iluminación, es otra de las básicas. Y vamos a ver que tenemos que revisar que nuestros colores de nuestras paredes, que nuestro tipo de alumbrado sean el conveniente para nuestro tipo de trabajo. Si es que esta norma también es de las indispensables en todos los centros de trabajo y conllevan estudios que en algunos casos los podemos hacer nosotros y en otros casos se tendrán que solicitar a un profesionista relacionado con este giro. Esta norma de condiciones de iluminación y centros de trabajo, que es la 25, sí la vamos a ver. Incluso aquí deberíamos de implementar una serie de evaluaciones a nuestros trabajadores que, si se acuerdan, en la primaria nos ponían esa lista para ver si nuestra visualización de las letritas era correcta. ¿Y cuántas veces han aplicado ustedes un examen de la vista a sus trabajadores? Tal vez esos dolores de cabeza, esos errores en las sumas o las multiplicaciones son problemas de vista y no se ha visto. O son problemas de la luz que se está ocupando, que genera sombras o genera brillos que nos están impidiendo hacer nuestro trabajo. Así es que esta norma de iluminación es una de las que también es básica en todos los centros de trabajo y que debemos de conocer e implementar. Y adicionalmente a ella, una que aplica a todas las disposiciones, no nada más es una norma que se aplique por sí misma, sino que se usa en cada una de las otras normas que hemos visto y por lo tanto es indispensable estudiar y conocer para hasta inclusive ver si la señalética que estamos usando es la correcta, si la que vamos a comprar sirve o no sirve, porque es muy triste implementar las normas, invertirle a las normas y que a la mera hora todo lo que gastamos se va a la basura porque no era lo correcto. No hay ética muchas veces en las empresas que hacen señalización o nos venden los cromos de los formatos de las señales. Nosotros somos los que tenemos que revisar si se está cumpliendo o no la norma en esos formatos o incluso diseñarnos nosotros mismos y ver dónde se ponen, cuándo se ponen, de qué medidas, en qué espacio, a qué distancias. Todo eso lo tenemos que conocer en la norma 26 porque es necesaria para cada una de las otras tener el respaldo de la señalética. En nuestros cursos vamos a ver hasta la señalética y les voy a proporcionar no nada más los formatos para hacer las revisiones, los mantenimientos, las bitácoras,
sino hasta la señalética que está vigente actualmente para que prácticamente ustedes la impriman y la coloquen. Y veremos dónde se coloca y cómo se coloca de cada una de las normas. Porque la idea de este taller no es nada más conocer la norma, sino implementarla y tener las herramientas para aplicarla de inmediato. Porque de otra manera nos van a llevar las revisiones y no vamos a poder tener cumplido. Hay normas específicas también para la construcción. La construcción tiene montonales de normas que vale la pena que analicen a cuidado porque cuando les lleguen a revisar vamos a tener problemas. Tenemos también que ver nuestras instalaciones eléctricas. Es muy importante que las revisemos y desde luego parte de las normas tienen que ver con toda la que es la seguridad, la señalética, los procedimientos, los manuales, las políticas y todo eso lo vemos en la norma 30 como ya les había comentado. Y si estamos hablando de la construcción, señores, prepárense, hay muchísimo que cumplir y muy pocas constructoras, por no decir nada, o ninguna, no las están cumpliendo. Es recurrente que las empresas industriales y las empresas de construcción tengan cantidades enormes de sanciones, porque es una norma que de por sí, más bien es un giro de actividad que de por sí tiene una norma específica y llevamos como 3 o 4 normas adicionales que les aplican. Y eso que no estoy viendo las 44, estoy viendo las principales. Así es que habrá mucho que en tratándose de construcción tendrán que analizar. Esta norma no la estoy incluyendo en este diplomado, sin embargo, sí lo tenemos en anteriores por si hay alguien interesado en tomarla. Y claro, de cada una de estas normas seguramente vamos a tener inquietudes, vamos a tener dudas. Ustedes saben que en todas nuestras pláticas, además de las consultas que pueden hacer en el momento de estar tomando el curso, tienen 2 consultas posteriores gratuitas. Ya si adicionalmente quieren una asesoría específica, bueno, eso sí les pido que nos manden el planteamiento para que se les pueda cotizar. Pero la idea de todas estas charlas es que nos quede claro qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y adicionalmente con este diplomado tengan los elementos esenciales para poderlo aterrizar. Lo mínimo y no tenernos que estar desgastando en a ver qué ocupamos, qué sirve, qué no sirve. Son documentos probados que se han utilizado con revisiones y que, claro, lo tenemos que aterrizar a cada empresa, pero que de entrada nos van a quitar mucho trabajo y nos van a ayudar a quitarnos infracciones y por lo tanto quitarnos sanciones, que les decía yo hace rato que las famosas sanciones e infracciones vienen en un listado de el incumplimiento de todas las disposiciones que hay en cada norma. Cada norma, analizando las obligaciones de los trabajadores y de los patrones, tendremos un listado de todo lo que se debe de hacer. En las últimas normas tendremos ese listado diciéndonos exactamente cómo se lo debemos dar a la autoridad, si en papel, si en fotografías, si con entrevistas o de qué forma. Pero a partir de todo lo que no cumplamos, de esas obligaciones tendremos una infracción y una posible sanción. Así es que todas las normas van a implicar muchísima información que generar y que tener a disposición de las autoridades. Evidencias de que formamos las comisiones mixtas, de que hicimos los recorridos, es que tenemos los programas, de que hicimos las políticas, de que estamos implementando los cambios, de que tenemos la señalética, de que hay los procedimientos, de que están los estudios específicos, de que se implementaron las cosas, de que se les dieron a conocer a los trabajadores, de que se evaluó que lo supieran, entre otros muchos puntos. Pero miren, todas estas pláticas de cada uno de estos temas llevan la obligación en las empresas de tener capacitación para los trabajadores. Y si ustedes las implementan conmigo, tienen las DC3 correspondientes a ese conocimiento, a esa capacitación. Entonces, el curso se paga solo porque precisamente tenemos la obtención de esas ayudas como parte de la capacitación. Claro, tendremos además que hacer la implementación adicionalmente de la capacitación, pero ya estamos avanzando. Mucho cuidado actualmente, hay una revisión ardua de la autoridad
respecto a los comprobantes de capacitación. Es muy triste enterarnos de que de pronto a las empresas les sancionan porque no tienen la capacitación. Y miren, sí la tienen, pero no la tienen con personas autorizadas para impartir la capacitación, es decir, registrados ante la Secretaría del Trabajo. Y entonces todo lo que se tome de cursos lo desechan, porque si no vienen dados por un capacitador o por el proveedor o por la persona que está impartiendo como misma dependencia la capacitación, no vale. Y es muy triste que nos sancionen por lo que ya pagamos, por lo que ya hicimos. Porque en las inspecciones revisan todo. Y miren, recién me pasó a mí, me da mucha tristeza comentárselos, porque uno actúa muchas veces a la buena fe. Yo estoy actualizando ahorita mi registro de cursos porque efectivamente tengo multitud de cursos que no estaban registrados, la verdad porque no había ayuda a hacer el trámite. Entonces, pues ya estoy llevando todos. Y de pronto, lo típico, tú tienes los comprobantes de algunas cuestiones y los llevas y de pronto me los rechazaron en una de las empresas. ¿Y por qué lo rechazaron? Pero si está el curso tomado, está el diploma, está la DC3, sorpresa. El instructor sí está registrado, pero el instructor no tiene el curso registrado ante la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo se está metiendo a revisar uno por uno los cursos que estén registrados por el instructor. Y si no están registrados, no son válidos. Y entonces, aunque tengas la DC3, aunque tengas el diploma, aunque forme parte de tu programa de capacitación y adiestramiento, que también lo vamos a formar en este taller, resulta que no vale. Y entonces, pues, aunque tengas las evidencias de que lo tomó el personal y los diplomas y las evaluaciones, resulta que te va a golpear la autoridad porque va a haber infracciones. Es como si no lo hubieras tomado y no sirve de nada saber. Nada más. Se tiene que evidenciar que se hizo las formalidades correctas. Y las multitas, si tienen esas infracciones, de 24,000 pesos, la más barata, si nada más tuvieran un trabajador, a 481,000 pesos. Pero imagínense que son 2, 3, 4, 5 trabajadores. Pues multipliquen cada una por ese monto. Si de verdad eres una empresa chiquitita, lo menos que te pueden multar es con 24,055 pesos, que ya eso a veces es la ganancia de la empresa miniatura. No nos podemos jugar realmente nuestra economía a tener estas infracciones. Por eso tenemos que conocer y tenemos que implementar antes de que llegue la autoridad, aunque sea muy sencilla nuestra empresa y sea muy escueto lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer con las formalidades que nos pide cada norma oficial mexicana. Voy con Brenda, porque Brenda le gusta ir conmigo. No lo podemos hacer. Por ahí tenemos un micro abierto. Ok, si quieren participar, adelante, con muchísimo gusto, que los veo muy calladitos. Luego me dicen, hay contadores que nos espanta, por eso ni podemos preguntar. Bueno, normalmente tenemos que digerir la información y después, adelante, con mucho gusto, estoy para servirles para cualquier consulta. Aquí está nuestro checklist de todo lo que van a ser las pláticas en este diplomado. La verdad, cualquier curso vale lo que estamos cobrando hasta por el diplomado completo. Y todo lo que les voy a dar de señalética, de formatos, pues vale mucho más. Yo cobro normalmente 25,000 pesos por la implementación de cada norma oficial mexicana. Estamos hablando de que es un trabajo que tiene que hacerse con mucho cuidado, que tiene que hacerse con mucha formalidad, con todos los requisitos y las evidencias, pero que salva la vida de las empresas. Además, una vez que nosotros entramos en estas dinámicas del cumplimiento de las normas, de verdad vamos a empezar a cambiar nuestra forma de vida. Vamos a empezar a observar los detalles que las normas nos piden en todos los lugares que estamos. Y miren, esto está enfocado a las empresas. Sin embargo, ¿dónde más lo debemos de aplicar? Porque, pues con más razón, ahí está el cuidado de los que queremos, en nuestra casa, en nuestra familia. Cuando nos damos cuenta que una capacitación de primeros auxilios, de evacuación de inmuebles, de pronto de algo sencillo que
pues tal vez tomamos en 2, 3 horas, pero que nos va a salvar la vida de un ser querido en cualquier momento, es donde decimos, el curso ya valió, o sea, sirvió realmente para lo que nosotros queríamos. Y yo les puedo decir que tengo anécdotas personales en que de verdad todas las capacitaciones que yo he tomado, porque muchas tienen que ver con cuestiones médicas incluso, me han servido, han salvado la vida de mis hijos. Y no porque si hay una madre negligente, los accidentes pasan y tenemos que estar preparados para que reaccionemos rápidamente. En cualquier lugar me ha tocado que de pronto estoy esperando abordar el vuelo y de pronto alguien le empieza a dar un ataque cardíaco o alguien tiene alguna otra situación. Y si somos primeros respondientes, es decir, si tenemos la capacitación para atender, podemos salir corriendo a atender a la persona y de verdad de pronto le salvas la vida. Y es muy agradable poder decir, con lo que yo sé, puedo ayudar a alguien. Pero pues, qué mejor que ayudemos a nuestras empresas para que nuestros trabajadores estén bien y para que no tengan sanciones y pues obviamente tengan un menoscabo de su economía. Yo les invito entonces a que nos acompañen a nuestros diplomados, a nuestras pláticas, inclusive en forma unitaria, y que puedan plantear todas las dudas que ustedes vayan teniendo durante las charlas. Y si no, pues nos las planteen en forma específica precisamente al finalizar ellas. Recuerden que además de la plática, tienen su video que les dan sus capacitadoras, tienen el material y van aquí, el material va a valer oro, realmente todos los formularios, los procedimientos, las políticas, los programas que ustedes pueden nada más adecuar poniéndole sus logos y poniéndole los detalles específicos de cada empresa. Y si por eso fuera poco, pues tienen además 2 consultas posteriores a cada plática. Así es que inscríbanse con nuestras capacitadoras afiliadas o directamente con nosotros. Seguramente en una asesoría, en una implementación, van a sacar lo que cuestan los costos de nuestros cursos y mucho más. Así es que, pues les invito a que conozcan estas normas y las implementen. Muchísimas gracias a todos. Espero que sea de su utilidad esta plática y sobre todo, como siempre les diré, que actuemos, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo aterrizamos, si no lo aplicamos, no sirve de nada. Y aquí hay mucho que evitarnos de problemas. No se confíen, la autoridad laboral va a llegar en cualquier momento, sobre todo con estas implementaciones de la tecnología. Y tal vez digan, bueno, pues cuando lleguen lo hago. Señores, les revisan un año antes. Entonces, de entrada, si les llega una revisión, les van a tocar las multas. Porque no es hacerlo a partir de que llega la autoridad, es tenerlo ya hecho mínimo con un año de anticipación, que es lo que puede retroactivamente revisar la Secretaría del Trabajo. Si es que si alguno de ustedes está pensando ya hacerlo, es más, ya lo empezó a hacer, por favor que cubra por lo menos un año antes para que sirva. Y de ahí en adelante, pues vayan haciéndolo en forma constante. Pues muchísimas gracias. Solamente me resta pues desearles un bonito fin de semana y que nos acompañen en nuestras próximas charlas. Recuerden, tenemos pláticas gratuitas todos los miércoles y bueno, las implementaciones de todos estos cursos. Y estamos por sacar nuestros cursos sabatinos con una serie de pues interesantes temas que nos han estado pidiendo todos ustedes en las charlas que vamos a dar. Muchísimas gracias y bonito fin de semana. Hasta la próxima.